Buen día, bienvenidas y bienvenidos. Un saludo muy especial a quienes han decidido unirse a este nuevo espacio de discusión y pensamiento impulsado desde la red Foucault en la web Latinoamérica. En esta oportunidad proponemos emplear los trabajos de Deleuze y Foucault para pensar y problematizar el presente. Es así que en este encuentro llamado Lecturas de la Contemporaneidad, Foucault y Deleuze en perspectiva, nos disponemos a pensar el mundo contemporáneo a partir del estudio de los trabajos de los dos pensadores franceses. Para tal fin, hemos propuesto 4 paneles a lo largo de estos 2 días, 3 y 4 de diciembre, en los que podremos escuchar los trabajos de los ponentes y conferencistas invitados desde distintos puntos de la geografía latinoamericana, a quienes, por supuesto, reiteramos nuestro profundo agradecimiento por aceptar nuestra invitación. No quiero agotarles con toda la información referida a la organización de estas 2 jornadas, la cual además iremos brindando al inicio de cada uno de los espacios. La información general y la programación completa del evento también la pueden ubicar en el Drive creado para quienes se inscribieron al seminario previamente y a través de la página de Facebook de la red, que como ustedes recuerdan es Foucault Latinoamérica. Allí en esta página de Facebook pueden encontrar toda la información y también los enlaces de la transmisión de YouTube y demás. Antes de pasar a la presentación de nuestro primer panel, no puedo dejar de agradecer a la Universidad Austral de Chile, quienes en esta oportunidad nos brindan todo su apoyo técnico y logístico para la realización de estas actividades. Igualmente, agradecer a las instituciones que se han vinculado directamente en la organización de estas jornadas. El Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo, del CIF CONICET de Buenos Aires, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la Uniminuto de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y desde luego, la Universidad Austral de Chile. Finalmente, agradecemos de manera especial a quienes, una vez más, nos acompañan a través de las distintas plataformas y canales de divulgación de la red. Recuerden que tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube de la red Foucault Latinoamérica podrán encontrar toda la información del evento y algún material adicional que hemos venido construyendo y compartiendo a través de estos canales. Sin más, les propongo que pasemos a nuestro primer panel. Cada panelista contará con 20 minutos para su intervención. La sugerencia es que adelantemos las 3 presentaciones y luego de ellas abramos el debate a partir de las preguntas y comentarios de los asistentes. Quienes se han inscrito previamente al seminario podrán formular sus preguntas de manera abierta a través de la plataforma de Zoom, para cual les pediremos el favor que cuando vayan a formular su pregunta habiliten su cámara y habiliten su micrófono y sobre todo que por cuestión de tiempo no excedamos el minuto, los 2 minutos en la formulación clara y precisa de los comentarios y preguntas para que nuestros panelistas invitados puedan responder. Bueno, mi nombre es Óscar Espinel, de Uniminuto Colombia, y que tengamos un feliz y exitoso evento. Paso a presentar a nuestros conferencistas de este primer panel. Panel titulado Perspectivas acerca de la sexualidad. Nuestro primer panelista, Edgardo Castro, su ponencia titulada Biopolítica y Sexualidad. Edgardo Castro es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, investigador principal del CONICET, presidente del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y profesor titular ordinario de Historia de la Filosofía Contemporánea en la UNSAM. Sus publicaciones se ocupan de la filosofía contemporánea, particularmente la francesa e italiana. Es uno de los principales traductores de la obra de Giorgio Agamben al español y entre sus libros cabe destacar Pensar a Foucault de 1995, Giorgio Agamben, una arqueología de la potencia del 2008, Lecturas Foucaultianas, una historia conceptual de la biopolítica, publicado en 2011, y La introducción a Foucault de 2014, así como el Diccionario de Foucault del 2018, entre las múltiples publicaciones
que el profesor Edgardo Castro ha venido desarrollando en los últimos años. Nuestra segunda panelista, la profesora Marcela Zangaro, con su ponencia Sexualidad y Género. La profesora Zangaro es profesora normal y especial en filosofía de la UBA, doctora mención en ciencias sociales de la UNQ, docente en grado y posgrado, investigadora formadora de la UNGS y en la maestría de recursos humanos de la Universidad de San Andrés. Es profesora invitada en la École Normale Supérieure de Cachan, en Francia, y en la Universidad Autónoma de México. Coorganiza el grupo de estudios sobre sociología del management en GESOM por sus siglas. Y tenemos también la fortuna de tener en este panel a la profesora Senda Esferco, con su ponencia Michel Foucault y el deseo. La profesora Esferco es antropóloga de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, es magíster en estudios culturales y artísticos de la Escuela de Artes de Indonesia y doctora en filosofía de la Universidad de París 8 de Francia y de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es investigadora del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Universidad Nacional del Litoral. Estudiosa del campo del pensamiento francés filosófico y político contemporáneo, se ha especializado en el pensamiento de Michel Foucault para indagar desde claves histórico-críticas la producción de subjetividad y de acción política en nuestra actualidad. Es autora de numerosos artículos académicos, obras colectivas y del libro Foucault y Cairós, Los tiempos discontinuos de la acción política, publicado en el 2015. Bueno, una breve presentación de nuestros panelistas, a quienes una vez más agradecemos la invitación y agradecemos la oportunidad que nos dan de poder escuchar sus investigaciones en este panel. Sin más, entonces, doy la palabra al profesor Edgardo Castro. Profesor Castro. Gracias, buenos días o buenas tardes a todos. Como señaló el profesor Espinel, el título de mi intervención es Biopolítica y Sexualidad. Una relación que, al menos espero que así aparezca al final de mi intervención, debería ser casi evidente y que sin embargo no lo es. Y este es el primer punto que uno debe explicar. ¿Por qué hablar finalmente de algo así como biopolítica y sexualidad? El problema que yo me planteo para abordar esta relación es el siguiente. Miren, hace más o menos unos 25 años, por tomar como referencia la publicación del texto de Agamben, Homo Sacer, que toma forma esto que se puede llamar una corriente biopolítica. Y en esa corriente hay una serie de conceptos que han de algún modo dominado el debate. Baste pensar algo así como zoe y bios, es decir, la relación casi dialéctica entre la vida natural y la vida política, ¿no? La noción de vida desnuda, que Agamben retoma de Benjamin, y que tanta fortuna ha tenido en esta corriente biopolítica, y también estos 25 años han desarrollado una concepción marcadamente negativa de la biopolítica. Ahora bien, sin duda esta impronta de la corriente biopolítica se debe en gran medida a la recepción italiana del pensamiento de Foucault. Ahora bien, si uno va a los textos de Foucault, y fundamentalmente al único libro de Foucault en el que este autor aborda la cuestión de la biopolítica, que es La voluntad de saber, no nos encontramos con ninguno de estos conceptos. Foucault no habla ni de zoe ni de bios, no habla de vida desnuda, no habla de estado de excepción, y tampoco desarrolla una concepción negativa de la biopolítica, sino una concepción que puede ser calificada de positiva, sin que esto tenga
una valoración política o moral, sino positiva en el sentido de productiva, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en Voluntad de Saber en torno al concepto de biopolítica? Bueno, ahí donde uno encuentra en Agamben la noción de vida desnuda, de Homo sapiens, se encuentra más bien con el problema de la sexualidad o la cuestión de la sexualidad. Y como les decía, se encuentra además con una elaboración positiva, productiva de la biopolítica y además con una concepción de la biopolítica que, como veremos, en lugar de fundarse en algo así como los mecanismos jurídicos de la excepción, afirma al contrario que la aparición de una biopolítica nos lleva a una regresión de lo jurídico. ¿Cómo se produce esto? O sea, ¿por qué determinados conceptos han dominado y determinados conceptos finalmente han quedado en un segundo plano? Bueno, en parte la respuesta ya la di, es en razón de la recepción, de la suerte y de la fortuna de la recepción italiana del pensamiento de Foucault. Pero lo que yo les propongo es deshacer este camino. Y en lugar de centrar nuestro análisis de la biopolítica en relación con estas nociones como bios, oe, vida desnuda, excepción, etcétera, 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 abordar la biopolítica tal como aparece en el texto Foucaultiano en relación con el problema de la sexualidad o con la cuestión de la sexualidad, donde me parece aflora una biopolítica bastante diferente en sus planteos y en sus categorías de la que circula habitualmente, o sea, de algún modo estandarizado en esto que es la corriente de pensamiento biopolítica. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos en Voluntad de Saber es el entrelazamiento entre una analítica del poder y una analítica de la sexualidad. A mí lo que me interesa mostrarles es cómo en el pensamiento de Foucault ha tenido lugar este entrelazamiento y además cuáles son las relaciones finalmente entre la analítica del poder y la analítica de la sexualidad. Digo algo sobre este concepto de analítica, en el que no me voy a detener ahora. O sea, si uno busca autores italianos, pienso fundamentalmente en Agamben, uno se encuentra con la pregunta acerca de qué es el poder. Y con una respuesta, retomando una categoría que Agamben usa frecuentemente, de estatuto ontológico acerca del poder, en su respuesta acerca de qué es el poder. Pero la pregunta de Foucault, como sabemos, no es qué es el poder, sino cómo funciona. Y el término analítica lo tenemos que tomar precisamente en este sentido, como una pregunta acerca del cómo del poder, ¿no? En una conferencia en Tokio, de hecho, Foucault utiliza para calificar su análisis del poder la expresión filosofía analítica del poder. Bueno, como prefieran ustedes, o filosofía analítica o analítica del poder. La expresión analítica del poder es la que aparece en Voluntad de Saber y la expresión filosofía analítica del poder es la que aparece en esa conferencia de Tokio. Lo más importante, sin embargo, es retener esto, la pregunta por el cómo y no la pregunta por el qué, entendiendo que la pregunta por el cómo está siempre atravesada por el nivel de lo histórico, del análisis histórico, de la perspectiva histórica y de la situacionalidad histórica. Dicho esto, veamos cómo se lleva a cabo en el pensamiento de Foucault este entrelazamiento entre una analítica del poder y una analítica de la sexualidad. ¿Cómo? Está siempre a través. Yo creo que uno tiene que remontar este proyecto a la época de la arqueología del saber. En la parte final de la arqueología del saber, Foucault se pregunta si son posibles otras arqueologías, es decir, unas arqueologías que no estén orientadas hacia la episteme, sino hacia otros
acontecimientos, utilizando un concepto deleuziano, y ahí, entre las posibilidades que enumera una arqueología de la sexualidad que estaría orientada no hacia la episteme, sino a la ética, y una arqueología de la revolución que estaría orientada hacia la política. Esto, Arqueología del Saber, es de 1969. Estos dos proyectos, que en Arqueología del Saber todavía no están entrelazados, van a confluir en la obra de 1976, Voluntad de Saber, donde, tendremos que definirlo, la arqueología la analítica del poder y la analítica de la sexualidad son las dos caras de una misma moneda. Bueno, ¿cómo lleva adelante Foucault? Foucault tiene una fórmula para este entrelazamiento, una fórmula a la que hay que prestarle particularmente atención, y es la fórmula que encontramos en Voluntad de Saber, cuando dice que tenemos que pensar el poder sin el rey y el sexo sin la ley. Y esto, como digo, son las dos caras de una misma moneda. Si uno va al desarrollo del pensamiento Foucaultiano, la primera tarea que Foucault se propone es la de pensar el poder sin el rey. Y acá hay varios aspectos. Es una tarea que Foucault comienza a hacer en su primer curso en el Colegio de Francia, es decir, en las lecciones sobre la voluntad de saber, con una problemática más que interesante, porque lo que Foucault quiere dejar de lado no es tanto lo jurídico por completo, sino el concepto de soberanía. De hecho, si uno va a los 3 primeros cursos de Foucault en el Colegio de Francia, es decir, lecciones sobre voluntad de saber, teorías e instituciones penales y sociedad punitiva, los 3 analizan fundamentalmente prácticas jurídicas, según la expresión Foucaultiana, y para ser más precisos, prácticas judiciales. En el primer curso, las prácticas judiciales de Grecia, en el segundo curso, las prácticas judiciales del final del medioevo y del comienzo del Estado moderno, y en el tercer curso, las prácticas judiciales de finales del siglo XVIII y del XIX. Porque a Foucault le interesa de qué manera en las prácticas jurídicas funcionan como matrices de las formas del decir verdadero. Ahora bien, en estos 3 cursos, y esto va a seguir vigente en el libro de 1975, Vigilar y Castigar, en estos 3 cursos hay algo que para Foucault sirve, según su propia expresión, como analizador del poder. Y eso es la penalidad. El modo en que Foucault analiza el poder es a través de las prácticas penales, judiciales y penales. En todo caso, el concepto que a mí me interesa que ustedes retengan es que la penalidad en estos 3 cursos y en Vigilar y Castigar es el analizador del poder. Son los casos, porque no es un único caso, a través de los cuales Foucault muestra cómo el poder funciona. Y otro de los elementos que Foucault pone en estos análisis es que la penalidad no es el concepto básico, y esto hay que subrayarlo, sino que la penalidad es una forma de la guerra, o una forma de la guerra civil. La penalidad son unas prácticas institucionalizadas, obviamente, a través de las cuales toma forma la guerra civil. ¿Por qué insisto en esto? Porque ustedes van a encontrar en todos estos cursos una polémica con el pensamiento de Hobbes, con la cuestión de la soberanía, donde
el punto de divergencia pasa por la noción de guerra. De hecho, toda la lección del 10 de enero de 1973 de la sociedad punitiva está dedicada a distinguir entre la guerra civil y la guerra de todos contra todos, que es el concepto clave de la reflexión de Hobbes. ¿Por qué? Porque la guerra de todos contra todos es guerra de individuos contra individuos. La guerra civil, en cambio, no, es guerra de grupos contra grupos. Para Hobbes, la guerra de todos contra todos disuelve la sociedad. Para Foucault, en cambio, la guerra civil es la que constituye lo colectivo. La sociedad se constituye a través de esa oposición, guerra, luchas de determinados sectores con otros sectores. Un análisis que Foucault después extenderá ampliamente en defender la sociedad. Pero, ven, esto es lo que a mí me interesa. Por un lado, la penalidad como analizador del poder, y por otro lado, la guerra civil como opuesta a la guerra de todos contra todos, como constitutiva de lo social y de lo político, que son las estrategias a través de las cuales Foucault busca pensar el poder en términos no jurídicos, o según la expresión de voluntad de saber, pensar el poder sin el rey. Por un lado la penalidad, por otro lado la noción de guerra, y por otro lado la importancia del cuerpo. Ustedes recuerdan la formulación Foucaultiana, los cambios en la penalidad no se deben a cambios ideológicos fundamentalmente, ni a sensibilidades humanitarias, sino a una diferente economía del cuerpo. Al final de ese proceso, Foucault dice que deberíamos construir una física del poder, que tendría tres partes, ¿no? Una óptica sobre la vigilancia generalizada, una mecánica sobre la localización de los cuerpos y una fisiología sobre la relación de los cuerpos con la norma. En todo este proceso, el concepto de soberanía, que es a través del cual se codifica en términos jurídicos la cuestión del poder, es reemplazado por el concepto de dominación. Y además, los términos operativos de los que Foucault se sirven esta analítica del poder, que por ahora está en vías de formulación, son esos conceptos de táctica y estrategia que en este estadio de sus trabajos remiten a una matriz bélica, a esa guerra civil, a las luchas, a la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta es una parte de esa analítica del poder. El otro trabajo que Foucault tiene que llevar a cabo es de pensar el sexo sin la ley. Y acá el punto crítico, el punto conceptual, ya no está en desplazar el concepto de soberanía, cosa que ya viene haciendo a través del concepto de dominación, de guerra civil, de penalidad, etcétera, etcétera, sino deshacerse o al menos relativizar el concepto de represión. O de lo que Foucault denomina en la terminología de voluntad de saber, el ciclo de la prohibición, la lógica de la censura y la unidad del dispositivo. Para eso, ya en voluntad de saber, Foucault se propone pensar el poder, y acá insisto y subrayo, a través de una grilla de desciframiento histórico. Bien, la pregunta por el cómo, el carácter histórico de las categorías analíticas del poder, la necesidad de pensar el poder no en términos ontológicos, no preguntándose qué es, sino a través de una grilla de desciframiento histórico. Y a su vez, pensar esta grilla en términos, entendiendo el poder como el nombre que se le da
a una situación estratégica. Si ustedes quieren, pensando el poder, retomando un concepto del que Foucault a veces se sirve, en términos nominalistas, ¿no? ¿Cómo hace esto de hecho Foucault? Y bueno, lo hace en ese amplio apartado de voluntad de saber denominado la hipótesis represiva, ¿no? Que tiene dos momentos, uno titulado La incitación a los discursos, mayormente orientado en los siglos XVII y XVIII, y otro denominado La implantación perversa, que se ocupa mayormente de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y el desarrollo del siglo XIX. En la implantación de los discursos, en la incitación de los discursos, Foucault quiere mostrar esto, que nunca se ha hablado tanto, tan bien y tan detalladamente del sexo como en la modernidad. Que de ese punto de vista la hipótesis represiva no tiene sustento histórico, ¿no? O sea, se ha incitado, producido. Hemos asistido, según la expresión de Foucault, a una especie de erectismo discursivo, ¿no? Y en la implantación perversa, como ustedes saben, Foucault concluye en estos 4 elementos que se implantan en el siglo XIX: la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización de la sexualidad infantil, la socialización de las conductas reproductivas y la psiquiatrización de las perversiones. Esos 3 elementos que se implantan y que definen, como ustedes saben, el dispositivo de sexualidad. Por un lado, entonces, pensar el poder sin el rey; por otro lado, pensar el sexo sin la ley. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a esta altura, para entender cuál es el nexo, finalmente, entre biopolítica y sexualidad, es ¿qué es este dispositivo de sexualidad? ¿Es simplemente un dispositivo más que se agrega al dispositivo asilar que había descrito en el poder psiquiátrico, o al dispositivo de la cárcel que había descrito en Vigilar y Castigar, o cambia el panorama de la analítica del poder? ¿Es un caso más o es un caso diferente? ¿O lo lleva a reformular la analítica del poder? Mi propuesta es que lo lleva a reformular la analítica del poder, que no es un dispositivo más, por varias razones, ¿no? Fundamentalmente por 3 razones. Esto ya lo había visto con bastante agudeza Deleuze, aunque no en la misma dirección que lo estamos diciendo acá, en el texto Deseo y Placer, que es una crítica a las diferencias que hay entre Vigilar y Castigar y Voluntad de Saber, digamos. Al menos 3 puntos me interesan de lo que el dispositivo de sexualidad introduce en relación con la analítica de la sexualidad introduce en relación con la analítica del poder. En primer lugar, se da una profundización de la oposición de Foucault a lo que denomina la codificación jurídica del poder. ¿Profundización en qué sentido? En el sentido de que Foucault sostiene acá que con el surgimiento del biopoder asistimos a una época de regresión de lo jurídico. Ya no se trata solo de un cambio en la concepción, de dejar de lado la conceptualización jurídica del poder, sino que el poder, el biopoder, nos lleva a una etapa de regresión de lo jurídico. O sea, una profundización en la separación de la relación entre poder y derecho. Acá Foucault toca un núcleo de la modernidad, de cierta concepción de la modernidad, que es la que ha dominado la filosofía política de Hobbes en adelante. Acá para Foucault no se trata de una profundización de lo jurídico, sino de una regresión de lo jurídico.
Y esto merecería bastantes comentarios. El segundo elemento que introduce el dispositivo de sexualidad es en relación con el cuerpo, porque lleva a un desplazamiento del cuerpo individual al cuerpo de la población, o si ustedes quieren, de las disciplinas a la biopolítica, y a su vez, en relación con esto, a la necesidad de pensar esta articulación de las disciplinas y la biopolítica con el concepto de biopoder. Este desplazamiento del cuerpo individual al cuerpo de la población implica también, y esto me gustaría subrayarlo, un desplazamiento de la noción de cuerpo a la noción de vida. Es la vida lo que está en cuestión ahora. La natalidad, la mortalidad, el manejo de las enfermedades. No se trata simplemente del cuerpo, y ni siquiera solo del cuerpo viviente, sino de la vida, ¿no? La sexualidad es la formulación de Foucault, es la que le permite al poder hacerse cargo de la vida. Y esto habría que subrayarlo, hacerse cargo de la vida. Y hay un tercer desplazamiento interesante, que es en la relación entre el poder y la verdad, por la función que ocupan los discursos de la sexualidad, y en particular esta práctica discursiva, que es la práctica discursiva a la que Foucault le ha dedicado mayor atención en todos sus escritos, que es la confesión. Bueno, creo que ya estoy como en los 20 minutos, así que no me voy a extender mucho más. Ven, la biopolítica Foucaultiana está pensada tomando como caso ejemplar la sexualidad. Y no hay que olvidarse que al final de Voluntad de Saber, Foucault distingue entre sexualidad y sexo, ¿no? La sexualidad es la que nos hace, la sexualidad es el elemento histórico conformado por esos 4 elementos de la implantación perversa, que mencioné antes. El sexo, en cambio, es el punto ideal hacia el que todos esos 4 elementos confluyen. Pero, sobre todo, lo que ha producido el dispositivo de sexualidad es el hacernos desear el sexo y desear su liberación. O sea, ¿cuál es, en definitiva, el concepto que articula biopolítica y sexualidad? Es del hombre del deseo, ¿no? Leo brevemente, dice: constituir el sexo como deseable, dice, para confiarle nuestra verdad y establecer el pacto faustiano de intercambiar toda nuestra vida por el sexo, por la verdad y la soberanía del sexo. Eso es lo que hace el poder, o según otra fórmula Foucaultiana, el sexo es lo que no nos deja ver lo que hace el poder del poder, ¿no? Pero instaura como concepto central el hombre de deseo. Todo el proyecto de la historia de la sexualidad en Foucault va a seguir, por ello, la idea de una genealogía evidentemente histórica del hombre de deseo. En fin, concluyo acá. Creo que aparece con cierta claridad la necesidad de repensar la biopolítica Foucaultiana en relación con la sexualidad y lo que de ello se sigue, es decir, la dimensión histórica de la categoría y la dimensión crítica de la categoría como formas, como modo de instaurar la relación gubernamentalidad-deseo. Pero bueno, en fin, dejo acá porque van a retomar después estos temas. Gracias. Buenísimo, está buenísimo eso. Profesor Edgardo Castro, muchísimas gracias. Un profundo agradecimiento por este espacio, por esta exposición que nos ha realizado, y seguramente en el momento de las preguntas podremos ahondar en algunos de esos elementos tan potentes que nos muestra en su presentación. Bueno, debo decir que por algunas fallas técnicas con el YouTube Live que se salen de nuestras manos, pues no ha sido posible la transmisión a través del canal, pero desde la Universidad de Chile nos han permitido hacer la transmisión a través del Facebook Live. Entonces, por allí también pueden seguir las conferencias. Esperemos que en el transcurso del día pueda solucionarse, o bueno, que en YouTube
solucionen el asunto y podamos continuar con las transmisiones también allí por el canal de YouTube, ¿vale? Ahora vamos a escuchar, a darle el paso a la profesora Marcela Zangaro. Y antes de darle el paso a la profesora Marcela, les invitamos a ir preparando sus preguntas. Ya saben que después de la intervención de la profesora Senda abriremos el debate, entonces invitarlas a que vayamos preparando las preguntas para esa conversación. Profesora Marcela, muchas gracias. La palabra es suya. Gracias, Oscar. Buenos días o buenas tardes para todas y a todos. Nuevamente, gracias, Oscar, por la presentación. Y quiero agradecer también a las y los organizadores de este encuentro por todo el trabajo que se han tomado. Yo quiero hoy presentar brevemente algunas reflexiones que me surgieron a partir de la lectura de los discursos Foucaultianos de 1964 y 1969, que recientemente han aparecido en español, los que ya, digamos, circulan, como los cursos de Clermont-Ferrand y de Van Sans, la sexualidad y discurso de la sexualidad, respectivamente. A mí me interesa sentar o sustentar esta lectura sobre dos ejes. El primero, el de la consideración de que el interés de Foucault, tal como él mismo lo expresa ya en la década de los 80 del siglo pasado, ha sido crear una historia de los diferentes modos a través de los cuales en nuestra cultura los seres humanos se han o nos hemos convertido en sujetos. Como sabemos, sus trabajos muestran el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que se encuentran en la base de dicha conversión a partir de un juego de objetivación y subjetivación que se despliega en los ya conocidos tres modos de objetivación. El propuesto por los modos de objetivación que buscan acceder a la categoría de ciencia, el que se logra por medio de las prácticas divisorias o ascendentes, y finalmente el que remite a la objetivación del sujeto que se logra por medio de las prácticas que éste ejerce sobre sí mismo y que condicen con su conversión efectivamente en sujeto. El segundo eje sobre el que quiero hacer pie es el de las críticas que esta propuesta Foucaultiana ha recibido desde ciertas lecturas generadas en el campo de los feminismos. En este sentido, a pesar de que Foucault plantea su propuesta en clave crítica a las filosofías del sujeto, se afirma justamente que su mirada crítica tiene un límite. Y haciendo un breve resumen o raconto de esas razones, que dan cuenta de la limitación de la crítica Foucaultiana, están que, en definitiva, Foucault escribe la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, asexual y abstracto, que no tendría en cuenta que existe una experiencia diferente, sobre todo en lo que hace a lo corporal, entre lo masculino y lo femenino, y que también hay diferencias entre las experiencias que varones y mujeres tienen con las instituciones características de la vida moderna, y que la propuesta de Foucault no daría cuenta tampoco de que el paradigma de dominio de sí que propone ya no es ni siquiera asexuado o abstracto, sino netamente viril. En definitiva, ya sea que las lecturas feministas se remonten al Foucault que analiza los regímenes de jurisdicción o al que se enfocan los dispositivos de poder, tanto de corte individual como la disciplina, o de corte global como la biopolítica, los reclamos coinciden en una apreciación general de que su proyecto intelectual condena a las mujeres al olvido, ¿no? Como dice una de sus lectoras. Me interesa rescatar los cursos Foucaultianos que mencioné al comienzo para revisar el alcance de estas críticas. Considero, a partir de lo que pude indagar, que estos textos presentan elementos que permiten comprender que para Foucault mismo, las prácticas sociohistóricas de conformación de la subjetividad no son válidas o podrían entenderse como no válidas para cualquier tipo de sujeto. Y que en ese sentido pueden pensarse prácticas de subjetivación diferenciales para mujeres y varones.
A partir de esto, mi pretensión sería hipotetizar que Foucault no concibe la historia desde el punto de vista de un sujeto universal y asexuado, aunque sí efectivamente así la escribe. Por cuestiones de tiempo, mencionaré solamente los puntos principales que encuentro en estos textos que mencioné al comienzo, que son breves y a partir de los cuales creo que se puede sostener esta hipótesis. En primer lugar, diré que ambos cursos pueden incluirse en el conjunto de las obras que dan cuenta de los modos de objetivación que convierten al sujeto en objeto de conocimiento e incluyen sustanciales consideraciones acerca, sobre todo, de las condiciones históricas de formación de los discursos que cada uno de ellos toma por objeto. Son esas condiciones históricas las que aportan piezas interesantes para reconstruir la perspectiva que, por lo menos en la década de los 60, Foucault podría haber tenido, o tendría, con respecto a la mujer. El curso de Clermont-Ferrand está destinado a comprender cómo la cultura occidental cristiana, la que él llama nuestra cultura, ¿no? La misma que constituye el contexto de los modos a través de los cuales se da la construcción del sujeto, estos modos que tanto le preocupan. Decía, su interés era cómo esta cultura occidental cristiana tematiza la sexualidad en el discurso científico. Y remarco este punto, ¿no? Que es en el discurso científico que se elabora acerca de ella. En el punto de partida, Foucault plantea la sexualidad como un hecho anátomo-fisiológico que comporta ciertas prácticas y ritos y que está atravesada por, sería una cita, mecanismos y significaciones construidos culturalmente que exceden las conductas directamente ligadas con las prácticas sexuales. El filósofo afirma que la cultura occidental resulta de la combinación de otras dos formas culturales, como son el patriarcado y la monogamia. En este curso, Foucault no aporta ninguna definición específica de esos conceptos. Sin embargo, por el desarrollo que tiene el texto, podemos suponer que su propuesta se basa en dos definiciones, digamos, corrientes o básicas. Por un lado, el de un sistema de dominación sexual que establece la posición dominante de los varones por sobre las mujeres, esto con respecto, por supuesto, al patriarcado, y por el otro, el de un régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges. Y podemos suponer, a partir de la lectura de su texto también, que Foucault asume a estas dos formaciones culturales como previas a la de nuestra cultura. En este cruce entre patriarcado y monogamia se establecen varias cuestiones. Las tres principales serían la definición de una célula familiar heterosexual, cuyo fin primordial es la procreación. Por otro lado, un régimen de prohibición del incesto, que pone un límite a los intercambios entre los sexos. Y, en tercer lugar, algo que es bastante interesante de analizar, que tiene que ver con una serie de desequilibrios controlados, tal como Foucault los denomina. Tanto la definición de la célula social como el régimen de prohibición ponen a los sujetos centrales de ese núcleo básico, mujer y varón, en una posición de paridad en la función sexual y en el límite del ejercicio de esa función. Sin embargo, en esta homogeneidad se registran desequilibrios en las funciones y en las posibilidades que tienen los miembros de esa célula por fuera de la función sexual. Esos desequilibrios establecen el dominio de los hombres por sobre las mujeres a partir de los mecanismos que regulan, por ejemplo, el acceso a los bienes y a ciertas prácticas sociales y culturales. Estos desequilibrios tienen dos características fundamentales. Por un lado, afirma Foucault, están controlados o regulados por disposiciones jurídicas, económicas y religiosas, que incluso podríamos decir, al sancionarlos, los justifican. Por el otro, están compensados por una serie de mecanismos ya de corte ideológico que varían según el momento histórico y que buscan contrarrestar o equilibrar la disparidad de posiciones entre varones y mujeres. En el curso de Van Sant, por su parte,
gira en torno a determinar cómo la sexualidad se convierte en un referencial posible de distintos discursos. En él, el análisis también comienza a partir de poner el foco en prácticas no discursivas, las que hacen a la acumulación primaria que comienza a registrarse en Occidente entre el siglo XV y el XVI, es decir, las que se encuentran en el origen del capitalismo. Foucault expone que en este lapso se produce una combinación entre expansión económica, debido al incremento del capital mercantil y de los desarrollos técnicos, y contracción poblacional por pestes y guerras. Esta situación cambia hacia el siglo XVIII, cuando empieza a registrarse una expansión lenta en el plano económico y una cierta estabilidad en el demográfico. El filósofo identifica a la burguesía como la clase que, en este contexto, tanto a nivel teórico como práctico, empieza a formular la demanda de una población que deberá ser regulada a los fines de sostener los niveles de producción y de consumo y de asegurar la vida privada. Perdón, interrumpo un segundo porque me están avisando que se escucha un ruido de fondo. Constanza, ¿me confirmás eso, por favor? Yo no lo estoy escuchando, pero ya lo pasé a la gente de informática para que se ocupe. Ok, bueno, gracias. Perdón. Gracias, perdón, Marce. No hay problema. Entonces, decía, la burguesía se convierte en el poder político que procura disolver las trabas demográficas y técnicas que dificultan su desarrollo económico a partir de tres movimientos: el establecimiento de instituciones sociales, como por ejemplo la asistencia, y jurídicas, como el matrimonio; la difusión de una ideología que establece que la única sexualidad normal es la procreadora; y el planteo de la sexualidad como un dominio de conocimiento posible. Foucault enfatiza que el discurso científico sobre la sexualidad no está exento ni desligado de un discurso ideológico. En tanto la ideología burguesa influye en los campos de saber, se van a desplegar conceptos y objetos de conocimiento ligados a sus necesidades. Entonces, se reivindica la familia en contra del celibato. La primera, la familia, sellada por un contrato, obviamente se centra en la procreación, otra vez como en el curso anterior, como su realidad natural. El segundo es rechazado en tanto no permite el desarrollo demográfico requerido para la formación de ese ejército industrial de reserva necesario. Pero, remarca Foucault, la ideología es una práctica social, entre otras, vinculada con el proceso económico y que se despliega también a tres niveles: el de una codificación ideológica primaria, el de un efecto ideológico especificado y el de un funcionamiento ideológico secundario. En este curso, Foucault explica que la codificación o uno puede tratar de interpretar a partir de su escritura muy esquemática, que la codificación ideológica primaria apunta a lograr que los mecanismos y las exigencias económicas burguesas funcionen como un sistema coherente formado por un conjunto de reglas que aseguran la condición de posibilidad de que esta clase organice un campo epistemológico, moral, jurídico y económico a partir de su posición en la estructura económica. El efecto ideológico remite a las teorías científicas y no científicas producidas por esa codificación primaria, y el funcionamiento ideológico secundario se vincula con las maneras en las que ese efecto ideológico circula y es operativo en instituciones, sistemas jurídicos y científicos que permiten o bien justificar o bien estimular el desarrollo de un conocimiento determinado. Este sistema coherente burgués establecerá cierta economía sobre el matrimonio, digámoslo en estos términos, que se condice con o viene a responder entonces a las necesidades de regular los ciclos de la población. En este curso, Foucault adjudica al matrimonio burgués muchas de las características y efectos que le asignó en el curso del 64. Retoma la idea de que a partir del siglo XVIII el contrato matrimonial afirma a la familia como núcleo esencial e institución primigenia, y a la sexualidad natural como monogámica y procreadora.
y remarca: una de las condiciones de posibilidad de este matrimonio estriba en, y cito, mantener a las mujeres en un estadio de inferioridad, y de incapacidad jurídica. Fin de cita. El matrimonio así se enmarca dentro de los procesos económicos de la formación social burguesa, que incluso liga la circulación de bienes con la circulación de las mujeres. Foucault no deja de notar, y vuelvo a citar: las reglas del matrimonio son simples, las prestaciones gravosas. Fin de cita. Hasta aquí he tratado de presentar de manera muy reducida cómo en ambos cursos Foucault presenta la sexualidad como resultado de una apropiación y una significación particular de nuestra condición biológica de sujetos sexuados por parte de nuestra cultura. Es esta la que produce, a partir de esa apropiación y significación, un ordenamiento desigual de los sujetos femenino y masculino, que es desequilibrado, pero tiene que parecer equivalente o parecer compensado. El concepto de compensación nos parece un aporte sumamente interesante de estos textos, justamente. En primer lugar, porque permite afianzar la idea de que la desigualdad entre varones y mujeres es construida como una propiedad estructural de nuestra cultura que, recordemos, resulta de la apropiación de otra forma cultural previa, como es el patriarcado, ¿no? La desigualdad no es un resultado aleatorio, una condición casual, y ni siquiera, por supuesto, un resultado de las condiciones propias de los sujetos que la integran. Dado que el patriarcado es un sistema construido de poder de los varones sobre las mujeres, tiene que basarse en la imposición de desequilibrios y desigualdades. En segundo lugar, el concepto de compensación permitiría mostrar cómo no se trata de restablecer condiciones de igualdad real entre varones y mujeres, sino de hacer como si estas posiciones diferenciales de poder no existieran. Definen y sancionan un lugar propio para cada sujeto sobre la base de una diferencia biológica que, como ya mencionamos, existe como dato empírico. En definitiva, Foucault asienta la arqueología de los discursos sobre la sexualidad que aborda en estos cursos en la caracterización de las prácticas sociales capitalistas occidentales que permiten su formación. Imbrica sus condiciones de posibilidad en las necesidades sociales de la burguesía. El hecho de que se establezca en nuestra cultura burguesa que la sexualidad esté normada por la procreación, que ésta sea su finalidad y que se la comprenda en términos de destino biológico, sirve de refuerzo fundamental para justificar un posicionamiento social diferencial y de subordinación de las mujeres a los varones. Posicionamiento que estableció no solo una limitación en el ejercicio de las prácticas sexuales, sino también y fundamentalmente, desde mi punto de vista, un uso social particular del cuerpo femenino. Creo que en estos cursos que estoy leyendo, Foucault ofrece indicios para la comprensión de este hecho, aunque por supuesto no profundiza en su análisis. En este sentido, la indagación Foucaultiana da lugar a la consideración de coordenadas particulares para la construcción de una subjetividad femenina y masculina que plantean lugares, roles, posiciones y experiencias que no podrían sino resultar en modos de subjetivación también diferenciales. La sexualidad y el discurso de la sexualidad, entonces, son cursos que tratan de los discursos. El análisis de esos discursos refleja efectivamente las condiciones estructurales desiguales y universalizantes de lo masculino. Por ello creo, como dije al principio y para ir cerrando, que estos cursos permiten hipotetizar que Foucault no concibe la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, sino que así la escribe. Cierto es, cabe aclarar, que el interés intelectual por las diferencias entre varones y mujeres que ve y describe en estos cursos parece desvanecerse y no avanza en el planteo de la necesidad de analizar modos de subjetivación diferenciales. Incluso también es cierto que su trabajo no denuncia la desigualdad de manera militante, por lo menos en su corpus teórico.
Si uno de los puntos centrales de las críticas feministas, que de manera recurrente sí se ocupan de denunciar lo que Foucault no ve o de lo que no quiere hablar, es la falta de interés en la posición subordinada de la mujer, posiblemente el conflicto entre los feminismos y Foucault debiera encuadrarse, creo yo, más dentro del campo político que del teórico. En efecto, Foucault ha sido acusado en varias oportunidades de no haber dado apoyo a algunas de las luchas del feminismo o de no haber aceptado frecuentes invitaciones de las feministas de su época a discutir. Siendo así, sería interesante preguntarse, creo, ¿por qué la insistencia desde ciertas lecturas en que Foucault debiera haber tenido interés no solo en discutir con los feminismos, sino incluso en adoptar sus interrogantes? Así y todo, me parece importante, ya para concluir, remarcar que mi propia lectura de estos nuevos cursos no tiene la intención final de analizar si sus contenidos permitirían salvar a Foucault de las críticas teóricas que se le han marcado desde las teorías feministas. Más bien me interesa resaltar el hecho de que muchas investigaciones desde los feminismos se han realizado y se han hecho importantes indagaciones aplicando las categorías Foucaultianas. Y quizás entonces tendríamos que resignarnos, incluso quienes adscribimos a cierta corriente feminista, a resignarse a producir no estrictamente con Foucault, sino a partir de él. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a usted, profesora Zangaro, por estas interesantes líneas de análisis que seguramente, como hemos insistido, tendremos oportunidad de conversar y ampliar un poco más ahora en la conversación después de la intervención de la profesora Esferco. Solamente recordarle entonces a quienes nos acompañan de ir preparando sus preguntas, recordarles que las intervenciones en lo posible sean muy puntuales para poder, digamos, tener una mayor participación, y a quienes nos acompañan por el Facebook Live, también pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, y Carolina, quien nos acompaña con el apoyo técnico desde la Universidad Austral de Chile, nos ayudará a recoger esas preguntas y nos las hará llegar para, a su vez, nosotros formulárselas a nuestros conferencistas. Entonces, escucharemos ahora a la profesora Esferco con su conferencia y, bueno, gracias, profesora Esferco. Gracias a ti, Oscar. Muchas gracias y gracias a todos los que están conectados en esta oportunidad maravillosa, porque la verdad que somos nada, una sinergia de un montón, de unos cuantos países en la región tratando de reunirnos alrededor de los interrogantes que nos dejan estos pensadores contemporáneos. Yo voy a tomar el guante que me dejó muy gentilmente Edgardo sobre el final de su brillante exposición, justamente para dar cuenta de una torsión, ¿no?, que aparece dentro de la obra Foucaultiana, si es que hay algo que puede llamarse así, y que justamente también llega a nosotros recién ahora, de acuerdo también al calendario discontinuo de sus publicaciones y también de esto, ¿no?, que es su obra consumada en forma de libros y también los cursos, etcétera, de manera tal de que ahora sí podemos reconstruir cuál fue justamente la torsión que dio lugar a que en 1984, en el tomo 2 de Historia de la Sexualidad, del uso de los placeres, Foucault anuncie que va a priorizar, va a dejar por el momento el plan de la historia de la sexualidad que había organizado alrededor de esto que Edgardo planteó como una analítica de la sexualidad y que justamente se estructuraba alrededor de la ciencia sexualis, cuyo dispositivo justamente para Foucault estaba organizado alrededor de estos 4 dominios de saber, que eran el de la histeria femenina, de la masturbación infantil, la pareja malthusiana y la perversión adulta, de manera tal de justamente enfatizar en la importancia del saber del sexo como justamente arcano, dispositivo, modo de funcionamiento del poder moderno, ¿no? Lo que Foucault indaga justamente y nos deja entrever en el curso de 1970, en el libro, perdón, en el primer tomo, La voluntad de saber,
de 1976 sobre la historia de la sexualidad, es justamente que aquí hay una operación, lo cito, que dice: creando este elemento imaginario, que es el sexo, el dispositivo de sexualidad suscitó uno de los principios internos de funcionamiento más esenciales: el deseo del sexo, deseo de tenerlo, deseo de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, de articularlo como discurso y de formularlo como verdad. Es, final de cita, esto está en el tomo 1 de Historia de la Sexualidad, La Voluntad de Saber, publicado en el... Tengo muchos cables alrededor y puedo hacer lío, así que me avisan cualquier cosa si se deja de escuchar. Y se te silenció un momento, pero ya volviste. Ahí volví. Lo cierto es que entre 1976 y 1984 pasan un montón de años en los cuales en el medio están los desarrollos biopolíticos que pudimos conocer a través de los cursos que desarrolla Edgardo, que ya desarrolló Edgardo Castro en su exposición, y muchas veces quedó como una especie de zona ciega de qué es lo que le pasa a Foucault, que luego aparece con Grecia, sobre el filo de los años 80, cómo es que encuentra realmente una deriva resistente en esa Grecia que por lo tanto, e incluso a través del estudio de experiencias y de prácticas con morales bastante restringidas, y aparece un montón de interrogantes que de repente, justamente por la vía de esta pregunta, ¿no?, acerca de qué es lo que nos pasa respecto de esta necesidad de saber del deseo del sexo y cómo es que esto se ha constituido como nuestra verdad, para Foucault hay una puerta allí muy interesante para justamente revelar la relación entre verdad, subjetividad y producir desde allí la posibilidad de un labrado ético, que se quiera distinto al de la captación gubernamental que hace de los biopoderes una regresión jurídica, tal como la presentó Castro en su exposición, aparece como una vía justamente interesante de indagación y de indagación histórica, justamente no de mantenerse dentro de lo que para él va a ser el limbo del discurso filosófico jurídico de la modernidad, tal como lo presenta en La Voluntad de Saber, que es esto de seguir pensando que el poder funciona desde una lógica soberanista, cuando en realidad utiliza la sexualidad justamente como una bisagra de acción, tanto estadística a nivel de poblaciones como anatomopolítica a nivel del cuerpo. En 1980 y 81 Foucault dicta un curso en el Collège de France que se tradujo como Subjetividad y Verdad, y en este curso, en la clase del 7 de enero de 1981, es cuando aparece por primera vez, antes del libro de La Voluntad de Saber, de El uso de los placeres, el volumen 2 de Historia de la Sexualidad que vengo de citar del 84, Foucault ya en el 81 había dicho, y lo cito: ¿qué experiencia podemos hacer de nosotros mismos? ¿Qué tipo de subjetividad está ligada al hecho de que siempre estamos frente a la posibilidad y al derecho de decir sí, es cierto, yo deseo? Se trata, en suma, dice Foucault, de estudiar de qué manera el sujeto fue llamado a manifestarse y a reconocerse a sí mismo en su propio discurso como siendo en verdad un sujeto de deseo. Final de cita. Esto del sujeto de deseo no es anodino en Foucault y justamente termina de consumar la relación que trazó muy bien Edgardo entre justamente una analítica de la sexualidad y una analítica del poder. Foucault se da cuenta que aún incluso habiendo aislado y habiendo dicho en el volumen 1, en el 76, La Voluntad de Saber, que el sujeto moderno es un sujeto sujetado a la sexualidad, es un sujeto de sexualidad y sujetado a la sexualidad, lo dice en el 76 y ya lo había dicho en el 64 en el curso de Clermont-Ferrand que desarrolló recién Marcela. El deseo justamente aparece como una clave secreta de esta voluntad de saber, que lejos justamente de mantenerlo callado, no hace otra cosa sino que hablar constantemente de él.
Foucault, ¿qué es entonces lo que detecta? Es que el deseo queda como una especie de pieza aislada dentro de su análisis, que justamente alienta estas interpretaciones de pensar que allí hay un fondo ontológico que justamente le puede brindar, así como el cuerpo es, la sexualidad es el cuerpo del deseo, cierto estatuto de verdad a esta subjetividad del sujeto que justamente aparece entonces completamente deshistorizada. Para Foucault, entonces, además, este diagnóstico no es solo un diagnóstico respecto de cuál es dentro de la economía de la analítica del poder, sino dentro de los efectos que eso tiene en concreto mismo en los pensadores de su tiempo, cuando el deseo justamente está siendo utilizado como una pieza donde se cifran emancipaciones, liberaciones sexuales, revoluciones sexuales, utopías transgresivas en el caso de Marcuse, por ejemplo, representante de la escuela de Frankfurt, y determinados marxismos, donde justamente allí ven la posibilidad de desdoblar, ¿no? Un mandato represivo que vendría de parte de la ley. Foucault, y ya lo expuso Edgardo, digamos, o sea, está tratando justamente de encontrar una grilla de inteligibilidad que no sea soberanista a la hora de poder mirar cuál es el funcionamiento efectivo, positivo en el sentido de productor de efectos de poder, que hacen a la modernidad, que justamente tiene a la vida como centro y a la sexualidad como material bisagra de un corrimiento estadístico que puede llevar, digamos, cuyo límite puede estar corriendo constantemente. ¿Qué aparece entonces frente a Foucault? Un deseo que está siendo incitado por toda clase de dispositivos jurídicos, normativos, disciplinarios, securitarios, biopolíticos, que parece regir sobre toda clase de experiencias del mismo modo, es decir, jurídico, ¿no? Y que por lo tanto para Foucault van a ser la prueba de evidencia, si ustedes quieren, esa pregunta en tiempo presente que a él justamente lo obliga a efectuar una transversalidad histórica, atenta justamente no a terminar de consumar una discursividad alrededor de lo verdadero, sino a tomar este gesto nietzscheano, ¿no? de hacer tajos y de ponerla en sospecha. En Subjetividad y Verdad, de hecho, Foucault constata la importancia de esta figura como una especie de arqué de Occidente, arqué en el sentido de que nunca es un origen, ¿no? Sino el comandamiento de determinada interpretación, y dice, lo cito, en Subjetividad y Verdad, el mismo curso que cité hace un rato, pero ya sobre el final, dice que el deseo es una suerte de trascendental histórico, ¿no? Una categoría que si quieren luego en las preguntas vemos, porque Foucault habla 2 o 3 veces de trascendentales históricos, para hablar justamente de estas palabras, de estas nociones, que parecieran como vacías, lo pongo absolutamente entre comillas, en el sentido de que son rellenadas de contenido según el momento histórico, y que para él justamente lo que es necesario es revisitar esta historia, atendiendo justamente a los focos específicos en los cuales se problematiza, y esto en Foucault siempre tiene que ver no con un saber ni con un discurso estricto sensu, sino con una experiencia. Entonces, para Foucault, la manera justamente hay 2 objetivos aquí. Uno, el de interpelar críticamente cuáles fueron entonces las codificaciones jurídicas, normativas, y cuál la historización justamente de los focos de experiencia que hacen a los distintos juegos de verdad que va a jugar el deseo. Y en este sentido vamos a ver cómo si la consumación del sujeto moderno es pensarse como un sujeto de deseo vinculado a la sexualidad, para Foucault va a ser necesario, y aquí va a seguir el consejo del historiador Paul Bain, con el cual él va discutiendo constantemente todos estos registros literarios, o sea, hermenéuticos, de indagación histórica, filosófica, y de los textos prescriptivos con los que se va encontrando, justamente los focos de experiencia extrasexuales, digamos, o previos a la consumación sexual del sujeto moderno, van a ser el de la carne, el de la cultura de sí y el de los placeres, identificando con ello un momento que pueda ser el del cristianismo,
la experiencia de la carne, el de la cultura de sí, en la cultura helenista, romana, los epicuros y los estoicos, mayormente va a estudiar Foucault en los primeros siglos de nuestra era, y la antigua Grecia en la experiencia de los placeres. ¿Cuál es el otro objetivo que está aquí sonando en bajo fondo? El hecho de poner a prueba justamente la hipótesis de que de repente los placeres, la dinámica, mejor, ya vamos a ver, relacional habilitada por la safrodicia, esta palabra intraducible, según Foucault, que reúne justamente en una vincularidad tanto actos, placeres y deseos desde una dinámica activa del uso y no desde una dinámica justamente de la sujeción y el padecimiento, poner a prueba justamente sus propias hipótesis respecto del poder, como una situación estratégica dada, pero también justamente como una fuerza que circula solo en relación, y que en esa misma relación aparece justamente a la vez que este biopoder que capta, también una posibilidad resistente de desdoblar, según esto que lo va a llamar la polivalencia táctica, habilitada por los mismos dispositivos. Es decir, si ustedes quieren en español, los dispositivos no terminan de controlar ni de captar nunca completamente todo aquello por donde circulan. Entonces habría siempre una posibilidad de desdoblamiento, cuya hipótesis en esta genealogía tendría el foco de los placeres como experiencia. Entonces, el primer zócalo que aparece justamente en la modernidad es esta necesidad de vincular tanto el sexo como el deseo, digamos, si el deseo es su secreto, su fondo oculto, a una experiencia de saber y de saber puesto en discurso. Y allí Foucault, si bien no lo registra en tanto tal en su estricto senso, en la genealogía del sujeto de deseo occidental que él plantea según el tomo 1, 2, 3 y 4 de su Historia de la Sexualidad, sí los textos de los años 60, cuando él justamente indaga por otra vía, por la vía de la literatura, el poder transgresivo y por lo tanto vinculado al poder jurídico, ¿no? A este lugar en donde si es necesario ir corriendo el límite de la ley para poder producir la transgresión, la capacidad de movimiento y de inventiva, de elaboración justamente de otra subjetividad posible respecto de ese poder, viene absolutamente limitada por el contorno, digamos, de la cara externa del poder jurídico. Para Foucault allí va a haber una posibilidad importante justamente de reconocer cómo es que el discurso, y dentro del discurso, Sade, como la figura del Marqués de Sade, como el gran sargento del sexo, va a decir él en Vigilar y Castigar, no me voy a extender con esto porque un colega luego lo va a presentar, Luis Diego Fernández, un trabajo al respecto. Pero Sade es quien justamente abre al lenguaje, a toda la representación que pueda ser posible, de manera tal justamente de hacer tan transparente como sea posible este secreto. Esta operación, para Foucault ya la va a haber denunciado justamente en Prefacio a la transgresión, cuando él justamente va a decir que la sexualidad es la que viene a ocupar, en la experiencia moderna, el vacío dejado por la muerte de Dios, y que justamente Sade, ocupando todo el espacio del lenguaje, con sus descripciones libertinas, va a llevar justamente, va a ser uno de los polos de este arco que trata de volver al deseo, justamente un asunto de representación y por lo tanto de verbalización posible. El otro va a ser Freud, justamente, y toda su legalización, ¿no? del deseo a partir de el saber psicoanalítico. Lo que Foucault entonces está diciendo está denunciando no solo esta ligación justamente jurídica entre lenguaje, sexo, deseo como el secreto de este lenguaje, de este secreto que tiene que ser representado en lenguaje como una estrategia de la modernidad,
sino aparece como un zócalo, un umbral anterior bastante obvio. Esta exigencia de verbalización vincularía la experiencia justamente moderna de decir cuál es el propio deseo, a y sobre todo en la escena psicoanalítica, y lo digo así nomás, digamos, simplificándolo, luego si quieren en las preguntas lo desarrollamos, pensando en esta instancia entre quien escucha sin ver a su paciente que está recostado en el diván, con la relación justamente confesional del cristianismo, imponiendo justamente la confesión, ¿no?, de aquellos deseos ocultos, de aquellas intenciones, ¿no?, que justamente vendrían a atentar a la voluntad. De hecho, Foucault se da cuenta de ello, ya lo anuncia en el 77, y luego lo que hace Foucault también es escribir el cuarto de los tomos, la confesión de la carne, antes que los otros. Queda de hecho depositado este manuscrito en Gallimard en el 81, y por consejo de Paul Bain, que justamente Paul Bain le dice, ojo, porque es interesante revisitar históricamente en una genealogía un poco mayor otras experiencias que no sean las estrictamente estas, ¿no?, modernas en el sentido de jurídicas, lingüísticas, sexuales, que hagan al deseo, sino indagar más allá de la experiencia de la carne, la de la cultura de sí y la de las afrodisias. Entonces, como creo que tengo poco tiempo, voy a ser esquemática, pero empezando entonces desde de atrás para adelante y de su hipótesis justamente de encontrar por la vía de los placeres una eventual experiencia resistente a la captación gubernamental del deseo, me sale decirlo así, tal como Edgardo también planteó, confirmo, digamos, la hipótesis planteada por Edgardo o adscribo. En el uso de los placeres, donde Foucault justamente se aboca a indagar la dinámica de las afrodisias en la antigua Grecia, la indagación de Foucault lo que va a mostrar es que el deseo no está vinculado, stricto sensu, a la sexualidad, y que tampoco aparece una pieza legal, ¿no?, ni tampoco que se proponga producir una captación subjetiva total por parte del sujeto, sino que el deseo, esta palabra que en griego se dice epitimia, está vinculado justamente a un arco, ¿no?, de otras prácticas que él lo enuncia como las de las afrodisias, que son las de actos y placeres, va a decir Foucault, y que tienen justamente como característica, tal como en todo el mundo griego, digamos, es así, solicitar una actitud activa por parte del sujeto y no solamente justamente una recepción pasiva. No es un estado de dominación, sino es un mundo frente al cual el sujeto puede básicamente vincularse. Este mundo, tal como en los ideales, digamos, de la cultura griega, lo que solicita es la producción de una ascesis prudente por parte del individuo, si me lo permiten, por parte del sujeto, digamos, atento justamente a ir evaluando cuál es el equilibrio en el cual él, o cuáles son los equilibrios, no hay uno solo porque no es jurídico, son contingentes, con los cuales él puede justamente ir haciendo una propia gestión de este mundo de las afrodisias que involucra los placeres sexuales, pero sobre todo instancias de gestión de la economía doméstica, de gestión de un uso dietético, de los placeres de la comida, de los placeres vinculados justamente a las artes, y de justamente todo este horizonte en donde el régimen tiene que ver también con los modos de poder llevar la propia salud. Aquí Foucault va a explicar justamente la hipótesis histórica mediante un isomorfismo, va a decir él, isomorfismo, o sea, un sostener la misma forma, o sea, el mismo mecanismo de funcionamiento, tanto en la relación del individuo con las afrodisias, él lo va a llamar un isomorfismo social y sexual, la relación de vinculación activa de este individuo decidiendo cuál es el uso y el aprovechamiento que va haciendo de las afrodisias, se refleja, va a decir él,
en el orden, en este gobierno también, que no es solo individual, sino es el orden público, según el cual la polis también rige su orden de valor, según el cual justamente esta posición activa replica justamente la jerarquía del hombre adulto libre, no solo sobre la mujer, sino sobre el hombre que todavía no es adulto y que por lo tanto no tiene un estatuto de participación isegórica dentro de la polis. Ese es el que habilita esa posibilidad justamente isomórfica entre la relación de placer vinculada a las afrodisias y la relación justamente pederasta, paidéica, si ustedes quieren, de la cual, si ustedes quieren, el banquete de Platón da prueba por sí mismo, en la cual era necesario justamente abocarse a una educación amatoria de los jóvenes y de los muchachos para justamente garantizar esa misma jerarquía también en el campo político. Entonces había una habilitación, va a registrar Foucault, el hombre que justamente sabe llevar una ascesis prudente, el hombre libre, tiene acceso a un campo erótico más vasto, porque tiene habilitado justamente esa relación amatoria con los jóvenes, y política también, mediante la cual, de un modo muy interesante, y abriendo el paso a toda la hipótesis resistente justamente, que desde las afrodisias Foucault va a trabajar en términos de sus hipótesis políticas también y éticas, desde el 80 hasta su muerte, en el 84, a nivel de sus cursos, ya no de sus libros, es justamente esto de el propio poder. Está entrevisto, o sea, el trabajo de ascesis sobre el propio poder mediante las afrodisias es justamente una oportunidad de incitación de la libertad del poder del otro, en esta relación justamente paidéica habilitada por el vínculo de amor a los muchachos. Es, si ustedes quieren, y adelanto, digamos, un poco esta segunda objetivo, digamos, que había planteado, la vía resistente por la cual para Foucault aquí sí se prueba que el poder, lejos de ser una relación vertical de dominación, circula. Y circula de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, etcétera, puede ser así. Esta experiencia justamente relacional de los placeres, Foucault va viendo que se va a ir reduciendo y que paulatinamente el deseo, la epitimia va a ser extraído del bloque general de las afrodisias para perder esta capacidad vincular y por lo tanto de polivalencia táctica en términos de resistencia, que para Foucault va a ser tan importante para pensar un otro lado del poder o una productividad del poder que no sea solo de sujeción. El segundo zócalo que va a estudiar Foucault, que es el del tomo 3 de Historia de la Sexualidad, Le souci de soi, traducido en español como El cuidado de sí, empieza con un capítulo muy interesante que lo voy a recontra resumir ahora, pero que tiene que ver con el libro de la interpretación de los sueños de Artemidoro, uno de los pocos libros de una práctica que a quienes interese la historia del psicoanálisis me parece súper interesante, la práctica de estudiar los sueños y descifrarlos. Data justamente de los comienzos de nuestra era, por lo menos este libro es de esa época, donde Artemidoro decía que los sueños podían ser justamente analizados como catalizadores sociales, que los sueños mostraban una escena social y que esa escena social justamente se correspondía, y aquí es donde Foucault trabaja, ¿no? En cada umbral, las remanencias y las diferencias de las epistemes anteriores y cómo es que esto se va a revincular en otras significaciones y producir mutaciones, en las cuales justamente el sueño sexual para Artemidoro era el que iba a revelar justamente no solo una profecía de qué es lo que iba a ocurrir, porque eran básicamente vectores anunciativos de hechos por venir, sino que justamente en el sueño se mantenía este isomorfismo histórico de quién es el que mantiene la posición activa en el sueño, es el que se corresponde con un buen sueño según deba sostener, o sea, sí se corresponde con la posición activa que se espera de esa persona en la sociedad.
el ideal viril sigue siendo el preponderante y, por supuesto, el ideal es el de la penetración, el de la posición activa en el sentido de quién penetra a quién, el foco del poder. Foucault aquí lo que trabaja es básicamente los textos prescriptivos estoicos, epicúreos, y lo que justamente él trabaja también en cursos que se han publicado ya hace rato y que todos conocemos, como la hermenéutica del sujeto, etcétera, donde él da cuenta de este corrimiento respecto de las interpretaciones justamente del precepto délfico, conócete a ti mismo, gnotis eutón, en términos de estricto conocimiento, ¿sí? En términos modernos, sino pensándolos más bien como una ocupación que solicita esta dinámica justamente de las epimeleas autú, estas prácticas, mediante las cuales justamente el sujeto mantiene una posición activa, en la cual él es justamente quien puede establecer una relación crítica con el uso que va haciendo justamente de los saberes, de las afrodisias, etcétera, a lo largo del día. El objetivo en esta práctica, que resume Séneca con este llamado justamente a realizar sobre el final del día una reflexión silenciosa y en esta meditación poder dar cuenta de qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se debería repensar de otra manera, etcétera, va labrando justamente una verdad interior del sujeto, registra Foucault, que todavía no es la de una verdad que se le ha implantado como una hermenéutica en la que él no tiene ninguna decisión, como será luego justamente el rol de la ley, sino una verdad de sí mismo, pero que él va justamente amplificando mediante esta relación activa con todavía un mundo de afrodisia, pero que cada vez más cataliza, ¿no?, en el deseo y en el deseo vinculado a la sexualidad, como justamente este secreto, ¿no?, que hay que austerizar tanto como sea posible, en el sentido de que es un llamado a vincularse con un máximo, ¿no?, vital del mundo, que justamente el ideal estoico y Epicuro tiene vinculado a una felicidad, vincula justamente un mandato de felicidad al mínimo, ¿no?, a lo elementario, a justamente poder privarse, ¿no?, y pensar realmente y meditar acerca de cuál es justamente el zócalo mínimo y por dónde entonces pasaría justamente la sustancia ética verdadera para el trabajo del individuo consigo mismo. Senda, Así, tenemos 1 minuto, 2 minutos para que puedas ir dale, cerrando, por favor, qué pena voy a contigo. hacer lo que pueda. Este Entiendo. isomorfismo que Foucault había marcado entonces como social y sexual, coherente, digamos, a nivel social y sexual en la antigua Grecia, aquí Foucault lo va a ver desvinculado justamente. ¿Por qué? Porque hay un ideal que también acompaña la cultura de sí, va a decir él, que es el de la vida compartida. El vínculo con la esposa va a tomar una relevancia diferente. También ella va a tener que ser objeto de asquesis y de prácticas justamente de interrogación, y entonces paulatinamente, si bien no está sancionada la homosexualidad de stricto sensu, pero sí la cuestión del amor a los muchachos va a perder su privilegio, si ustedes quieren, de poder de gobierno, y el hombre, de ahora en más, va a decir Foucault, va a tener que justamente disociar una dimensión estatutaria social, que es la que lo público, digamos, ya le determina, de esto, que es la interrogación respecto de hacia dónde lo lleva su deseo, en la escena, va a decir él, irreductible de esta unidad familiar que aparece aquí. Este zócalo, que justamente lleva ya al deseo, lo vincula a una interrogación sexual stricto sensu, o que cada vez se va reduciendo, hace justamente, escinde al deseo del bloque relacional de las afrodisias, y para Foucault marca, y para Paul Bain también, digamos, históricamente, un zócalo en el cual entre los estoicos y los primeros cristianos habría justamente una continuidad que ya interiorizó al deseo y que ya lo vinculó justamente a un deseo sexual, stricto sensu, cuando antes estaba vinculado a una dinámica mayor. Para cerrar, y si quieren vuelvo en las preguntas,
el cuarto tomo, primero escrito, el del Zócalo de la verbalización, el que tiene que ver con esta experiencia de la carne, va a ser justamente donde amanezca este sujeto de deseo, ¿m? No solo para Foucault, aquí es donde nace el sujeto de deseo, sino también es donde nace el sujeto jurídico, ¿m? Y de mano de qué, justamente de dos dispositivos, uno, el de la confesión, que se puede resumir en la frase de Juan Crisóstomo que decía, enuncia tu falta y destruirás tu falta, o sea, el hecho de confesar y verbalizar libra de pecado, ¿m? Y entonces hay un dispositivo por el cual es necesario justamente dar cuenta de qué es lo que sucede en una interioridad y de dar cuenta verbalmente, pero que justamente cambió completamente, déjenme 2 minutos nomás para cerrar con esto, cambió completamente el modo en el cual el sujeto se vincula con esta interioridad. ¿Por qué? Porque ya él no tiene ningún tipo de incidencia sobre ello, en el sentido de que hacia adentro de su alma tiene lugar un combate espiritual, ¿m? Que lo enfrenta a una triple exterioridad. Ya no tiene el objetivo, como entre los estoicos, de llegar a prescindir del maestro y entonces poder producir las meditaciones solo, ¿m? Y justamente dar cuenta del valor individual, justamente de la tarea ascética, sino que aquí el sujeto está llamado a desconfiar constantemente de aquello que siente, y la gran pregunta del siglo II al V, digamos, después de Cristo, que indaga Foucault en los textos de Casiano, de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, etc., es justamente la pregunta por cuál es la primera pinchadura del deseo, va a decir Foucault, dónde es que se activa justamente esta intención, cuando es que aparece una voluntad que para mí es involuntaria, que es la del deseo. No solo está la exigencia de confesarla, sino justamente la exigencia de detectar algo de lo cual el sujeto, de ahora en más, nunca va a poder estar seguro. Y por eso tiene que jurar absoluta obediencia a esta triple exterioridad, la del maestro de conciencia, la de Dios y la del diablo, que viene a tentar justamente constantemente su alma. ¿Cuál es, si era antes el isomorfismo, desde la posición activa y la penetración, el que justamente le permitía a Foucault explicar históricamente cómo es que funcionaba la pequeña fábula sexual, también en un orden social que excede al individuo? Para San Agustín, por ejemplo, va a ser muy importante referirse justamente a cuáles son las prácticas sexuales hacia el interior del matrimonio, sobre todo en De Bono Conjugali, y justamente allí es donde el vector de la virginidad, de aquellos que optaron justamente por por renunciar a la voluntad, va a ser justamente el catalizador más importante para ver cómo es que se mueve involuntariamente este deseo y cómo es que puede acecharnos. Si antes era la figura de la penetración, digamos, la del modelo viril, activo, la del ideal, en el mundo griego, estoico también, aquí va a ser justamente el de, si ustedes quieren, la erección involuntaria, va a decir Foucault, y sobre todo el catalizador de concupiscencia mayor, el de la polución nocturna, en los monjes, por ejemplo, que hayan justamente optado castamente por mantener la virginidad, esa figura, constatación de ese fascinus, justamente que aparece alrededor del falo, que permite dar cuenta de que allí hay algo involuntario, incitado por supuesto por fuerzas del diablo, que son las que vienen justamente a incitar este deseo que debe ser controlado. Esto, para Foucault, no va a ser en absoluto anodino en la historia justamente que hace al poder pastoral de conducción de las almas y que fragua el gobierno, la forma de gobierno teológica, política que marca Occidente, y entonces el umbral básicamente jurídico por el cual se obliga y se penaliza, digamos, una interioridad subjetiva en nombre de la verdad del sujeto. Bueno, gracias, espero, luego vuelvo en las preguntas. ¿Sí?
Vale, Senda, muchísimas gracias De por nada. por tu presentación, por tu estudio, por el recorrido que nos haces. Vamos a pasar entonces, si les parece, a un breve espacio de preguntas. Tenemos algo así como 10, 12 minutos para las preguntas, porque debemos terminar antes de las 14 horas, no, antes de las, bueno, en Colombia serían las 12 horas, 14 horas de Argentina. Bueno, si les parece, entonces pasamos a las preguntas. Vamos a hacer bloques de 3 preguntas. Como les he comentado, la idea es que ustedes vayan poniendo claramente en el chat, quienes están inscritos en el seminario, quienes hicieron su prescripción al seminario, vayan escribiendo su nombre, país e institución en el chat para yo poder seguir en ese orden la asignación de la palabra. Cuando les asigne la palabra, quienes están inscritos al seminario pueden habilitar su cámara y plantear directamente su pregunta. Les pedimos, por favor, que sean muy puntuales, 1 minuto, máximo 2 minutos, en lo posible 1, para poder tener mayores intervenciones, ¿vale? Igualmente, invitamos a quienes nos acompañan por el Facebook Live, también pueden plantear sus preguntas a través del chat, nosotros las recogeremos y en el segundo o tercer turno, en la medida de lo posible, plantearemos las preguntas a nuestros conferencistas. Vale, sin más, para aprovechar el tiempo de la conversación, les invito entonces a que nos hagan llegar sus preguntas, aquí por el chat, sus nombres, su institución, para asignarles la palabra. Yo tengo una pregunta, Oscar, si me permitís. Dale, Constanza. Te escuchamos muy bajito, si quieres hablar un poco más fuerte o acercar. Gracias. Sí, ahora estoy mejor. Aún no, pero si puedes hablar un poco más duro. Bueno, yo tengo una pregunta para Edgardo. En realidad es una pregunta o una observación. Edgardo habló de la recepción, abre su conferencia hablando de la recepción italiana del pensamiento de Foucault y dice, bueno, que no se va a referir a esa recepción y señala muy bien que es a partir de 1995, que bueno, que aparecen nuevos conceptos, que giran alrededor de la idea de biopolítica de Foucault, pero que sin embargo Foucault no había utilizado. Sin embargo, y esta es mi pregunta para ser puntual, las referencias de Edgardo son todas referencias a la obra gambeniana. La pregunta concreta sería si, Edgardo, vos considerás que estos conceptos, esta antinomia entre bios, vida desnuda y estado de excepción, o los mecanismos jurídicos en términos generales, son en efecto los ejes alrededor de los que gira toda la recepción de la biopolítica italiana, o simplemente tomaste el caso Agamben como modelo? No, tomé a Agamben porque es como una referencia mayor, pero obviamente la recepción es bastante más compleja, ¿no? E igual, sea que uno tome otros autores, incluso Espósito, que vos conocés bien, o Toni Negri, ninguno de ellos en ninguno de ellos la sexualidad tiene la centralidad que tiene Foucault. Aun cuando no vayan por los mismos conceptos, no se sirvan de los mismos conceptos que Agamben, obviamente. El problema del cuerpo esté declinado de manera mucho más histórica en Espósito, y el problema del pueblo en Toni Negri, pero la sexualidad es como que quedó al margen, y esto es lo curioso, ¿no? O sea, el punto de conexión interesante sería un trabajo que nutriría las dos vertientes, digamos, el texto estrictamente Foucaultiano y la recepción italiana, un trabajo sobre nazismo y sexualidad, o fascismo y sexualidad. Creo que eso arrojaría muchísimo, ¿no? Y las sorpresas serían interesantes para los dos casos, pero hay que hacerla. Por ahí algunos de los que está acá lo quieren hacer. Vale, Edgardo, muchísimas gracias. Ya tenemos una pregunta aquí en el chat del Zoom, Erika Saldaña de México, de la UNAM. Si quieres puedes habilitar tu cámara y tu micrófono y plantear tu pregunta. Sí, hola, buenas tardes, casi para todas y todos. Para Senda, bueno, muy interesante
interesantes las tres exposiciones, pero me deja pensando Senda, algo que he venido un poquito leyendo, porque yo no soy tan experta en Foucault, pero trabajo cuestiones de psicoanálisis, y si es que hay una analítica del deseo en Foucault a partir de 1980, sobre todo hasta 1984, cuando trabaja la cultura de sí o el cuidado de sí. Gracias. Vale, yo me animo y planteo también una pregunta, una inquietud mejor alrededor de las relaciones entre práctica y experiencia, que es algo que siempre me ha cuestionado, me ha inquietado bastante. Y quería preguntarles precisamente en sus intervenciones o en sus trabajos o en lo que nos presentan hoy, ¿cuál sería el lugar de la experiencia? ¿Cómo operaría allí la experiencia? ¿Cuál sería su relación con las prácticas? En fin, digamos, a ver si o si me pueden ayudar un poco con esa inquietud alrededor de la experiencia y su relación con la práctica. Vale, si les parece, vamos respondiendo estas dos mientras se sigue animando el chat. En el orden que prefieran. Senda, quizás quieras iniciar. Sí, gracias, Erika, por la verdad que me quedo pensando, me parece, o sea, él no lo esboza como analítica del deseo, o sea, no hay tal propuesta eh, allí de sistematización en el sentido a ver, como de elaborar una especie de esquema o de aparato, ¿no? Pero sí, me dejas pensando, porque sí en esta vía genealógica, digamos, en este atravesamiento histórico de las distintas experiencias en las cuales el deseo justamente se articula, sí el hecho de nombrarlo como un trascendental histórico, en el sentido de como una especie de pieza que se mantiene constante, por lo menos como una nominación, digamos, de algo que tiene que ver con una verdad subjetiva del sujeto y que se va dando en distintos focos, ¿no? de prácticas, y cómo él mantiene, digamos, la constante. Me parece que hay algunos elementos que abonarían a lo que podría ser una analítica del deseo, que es esto justamente de pensar, bueno, nada, en cuál es el modo en el cual se vincula a la analítica del poder, o sea, si es que justamente cuál es la posibilidad, digamos, de corrimiento jurídico, digamos, que trae como figura previo a la consumación agustiniana justamente del sujeto de deseo como sujeto occidental, y esa captación jurídica para Foucault, porque va a terminar de juridizar el comportamiento, digamos, de la pareja matrimonial, además del gobierno de las almas, digamos, según el aparato universalizador que trae la religión cristiana. Creo que hay herramientas interesantes, digamos. Después, cómo Foucault justamente también va analizando históricamente cómo es que eso va desplazando isomorfismos, en el sentido de categorías, digamos, con las cuales él analiza no solo el deseo en tanto que eh, lógica, digamos, y cuál sería, digamos, su raigambre, sino cuáles son sus efectos, ¿no? Entonces creo que ahí también aparece un elemento interesante. Y luego cómo es que justamente se vincula al individuo, sea desde una posición activa en la dinámica de las afrodisias, sea desde un lugar absolutamente pasivo, según él entiende, digamos, el diagnóstico de su presente, digamos, y la vía de la ciencia sexualis moderna. Sale decir como que hay varias herramientas a fines de probablemente construir una analítica, pero estricto sensu, la analítica del deseo sería la analítica de la sexualidad, si pensamos que analítica pueda ser justamente un método que Foucault vincule estrictamente a la modernidad, que sería también otra manera de responder tu pregunta. No sé si se entiende. Si el deseo es el secreto, digamos, justamente de la matriz esta del dispositivo de la sexualidad, que justamente impone una necesidad de saber del sexo, y si justamente el gesto analítico Foucaultiano está vinculado a su manera de estudiar el cómo del poder funcionando en la modernidad,
creo que allí, digamos, el deseo forma parte de esa economía. Y por eso justamente necesito aislarlo para poder estudiar, o sea, extraerlo, no aislarlo. ¿Se entiende? Pues por ahí estoy poco claro. Sí, gracias. Gracias. De nada. Sí. Vale, no sé si Edgardo o Marcela quieran brevemente comentar algo. Bueno, yo quizás, el término experiencia es siempre un término muy complicado en la filosofía, ¿no? Alguien dice que en Kant, por ejemplo, hay como 30 sentidos distintos de experiencia. No, Foucault a veces es un concepto fetiche de la fenomenología. Foucault, cuando se pelea con la fenomenología, lo deja usar, después lo retoma. Experiencia, práctica. O sea, la experiencia tiene una dificultad argumentativa siempre, que puede ser un término muy autoritario en su uso. Porque yo dice, yo tengo esta experiencia, bueno, otro tiene otra experiencia, entonces, ¿qué? No. A toda experiencia se opone una experiencia, ¿no? Suponiendo que la experiencia aisladamente exista, ¿no? Es problemático el término experiencia. Pero yo diría esto, uno en Foucault encuentra un concepto que a veces se llama experiencia, a veces se llama práctica, a veces se llama pensamiento, que remite en su núcleo conceptual a una idea que es esta. Hay un determinado modo de hacer algo de manera regular. Y además recurrente en el tiempo y en el espacio, ¿no? Aquello que hacemos del mismo modo, o sea, regularmente, ¿no? Con cierta recurrencia en el tiempo y en el espacio, bueno, es una práctica o una experiencia o un pensamiento, ¿no? Un modo de hacer que es repetido en el espacio y en el tiempo, ¿no? Ese concepto de experiencia me gusta, ¿no? El otro es mi experiencia, no es mi experiencia, no pasa nada. Una sociedad no se puede fundar en una experiencia personal, ni siquiera la ciencia hace eso, porque distingue claramente entre una experiencia y un experimento, por ejemplo, ¿no? Aunque a veces use la experiencia, ¿no? Un experimento responde a determinadas condiciones que se pueden repetir, analizar. Solo eso diría. Vale, Edgardo, muchas gracias. Yo agregaría que para mí lo que tienen de similar estos dos términos es que los dos remiten a actividad, ¿no? Tanto la experiencia como la práctica remiten a la actividad del sujeto. Y quizás, como decía Edgardo, es cierto que los textos de Foucault a veces aparecen separados y a veces aparecen como sinónimos. Si yo quisiera usarlos en términos de una exposición, una explicación, a mí me gusta utilizar el término de experiencia para lo que hace a estas prácticas que se pueden englobar o inscribir en modos más individuales. Y tiendo a utilizar el concepto de práctica para lo que tiene que ver más en términos más estructurales. Entonces, en función, y lo pensaba en función de lo que había presentado antes, yo me atrevería a decir, por ejemplo, que las experiencias de lo femenino y lo masculino se inscriben en determinadas prácticas sociales que les sirven de contexto, más que en determinadas experiencias, ¿no? Entonces me parece que a veces la diferencia debe plantearse en función de de qué uno quiere explicar y cómo uno quiere explicar la relación entre la agencia individual y la agencia colectiva. Pero es una cuestión de decisión, digamos. Sí. Yo Vale, quiero Marcela. sumar otra dimensión porque Vale. me parece importante. Por ejemplo, cuando Foucault refiere a la experiencia de la carne, él habla para referir al cristianismo, y justamente no habla del cristianismo, ¿no? Como una especie de momento histórico así consumado con ese nombre y ya conocido, sino de la experiencia de la carne. Lo que habla justamente es a este vector, digamos, de una especie de, como está bien, dice Marcela, de praxis común, pero que justamente lo que hace es habilitar modos de subjetivación posibles, va a decir. O sea, una experiencia es aquello en lo cual, digamos, es posible
labrar modos de subjetivación. Y eso, como planteó Edgardo, nunca es lineal, nunca es de la misma manera, siempre está tancido por relaciones de fuerza, por tensiones con la parte en la cual uno forma parte, digamos, de una experiencia compartida, pero también está el experí del salirse, ¿no? Del tomar distancia y tensionar respecto de eso dado para producir otra cosa, ¿no? Y allí hay una vía de elaboración que bueno, nada, que para mí es importante, forma parte del concepto de experiencia de Foucault. Eso nada más para decir. Bueno, gracias. Creo que hemos iniciado muy bien nuestras 2 jornadas de estos 2 días con este maravilloso panel, con las aproximaciones desde estas distintas aristas que nos han mostrado nuestros conferencistas, a ellos, a Sendas Ferco, a Marcela Zangaro, a Edgardo Castro, agradecerles por su tiempo, por aceptar nuestra invitación, por supuesto a quienes nos acompañan, por nutrir estos espacios y consolidar o solidificar estas discusiones. Ahora tendremos que ir cerrando, quizás quedan muchas inquietudes aún, pero podremos seguirlas planteando en los siguientes paneles. Vamos a parar por ahora y los invito a las 15 horas de Argentina, de Brasil y Chile, a las 13 horas de Colombia, a las 12 de México, a volvernos a encontrar, a volvernos a conectar para la actividad, digamos, inaugural del evento, que estará a cargo del doctor Mauricio Mancilla, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, por el doctor Alberto Constante de la UNAM y también miembro de la red, y en compañía también de Constanza Serratore, también miembro de la red. Entonces, invitarlos, nos vemos entonces en un rato y muchas gracias. Hasta pronto. Solamente una aclaración, es que los links siguen siendo los mismos para todas las conexiones en las 2 jornadas, tanto el de YouTube, que esperemos se restablezca, como este de Zoom, siempre son los mismos links. Simplemente esa aclaración. Vale. Y igualmente, ya que pusimos la cuña, ha venido circulando un formulario para la asistencia, para que por favor no olviden irlo diligenciando quienes se han preinscrito al seminario para poder lograr la certificación. Entonces, nos vemos en una hora, esperemos que YouTube pueda solucionar sus percances y poder transmitir también por allí. Entonces, buena tarde y ya nos vemos en un rato. Un abrazo. Hasta luego, gracias.